llamado a la resistencia. La versión Dios habla hoy traduce nuestro texto. El rey tratará de comprar con halagos a los que renieguen de la alianza, pero el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación. La primera parte del versículo hace referencia a una cuestión negativa. Es la cautividad de parte del pueblo de Dios al sistema. El sistema ha logrado chupar, capturar a parte del pueblo de Dios, a miembros del pueblo de Dios. Porque, como dije, el ataque afecta también a los creyentes. La intención es que de manera directa o indirecta, abierta o solapadamente, los creyentes reneguemos del pacto que tenemos, de la alianza que tenemos con Dios. Por eso, queridos hermanos, en este primer día del año, frente a este fenómeno, quiero hacer un fuerte llamado a la resistencia. No estoy hablando de una actitud resignada, resistencia como aguantar la situación negativa, sino resistencia en su significado, en su etimología original. La palabra resistencia en latín del verbo resistere significa mantenerse firme, de pie, persistir, oponerse reiteradamente sin perder su puesto. Queridos hermanos, frente a esta construcción cultural hegemónica en nuestra sociedad, por medio de los medios de comunicación que pretenden descristianizar y al mismo tiempo teñir todo de una espiritualidad livianita, chirla, egocéntrica, con un mismo objetivo, los dos reinos, los dos anticristos, hacer de todos nosotros esclavos del mercado, esclavos de los poderosos. Frente a esto se requiere del pueblo de Dios una resistencia activa. El reino del norte, el reino de la secularización, del materialismo, de la desacralización de la sociedad, intenta sumar creyentes por medio del materialismo que los conduce a someter sus vidas a Mamón. Como Antíoco Epífanes, ya no hay fiestas sagradas. Para muchos creyentes ya no existe más. Parece que lo han arrancado de los 10 mandamientos. Quiero decirte que los 10 mandamientos siguen vigentes. No hay más día consagrado a Dios. El mundo entero está bajo este principado, lo que la Biblia en otros contextos llama Babilonia. ¿Cómo lo llama la Biblia? Dice que es el mundo gobernado por los mercados esclavos del shopping. Les molesta la sobriedad en la vida de todos los días. Le molesta la justa distribución de las riquezas. Le molesta la equidad. Le molesta la solidaridad. El bien común. Al Dios mercado lo vuelve loco. Cristianos que viven según el verdadero Dios y que tienen una militancia activa para que otros vivan la vida abundante que Cristo puede dar. Por lo tanto, como les molesta, hay que descristianizar la realidad. Hay que instalar una visión de la vida materialista, filistea, una economización de todas las esferas de la vida humana, una mesianización del mercado. Lo primero que hizo Antíoco Epífanes fue entrar al templo de Jerusalén y robarse todos los tesoros. En Europa y desde allí hacia todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Unión Europea están implementando lo que en el tiempo del comunismo en la Unión Soviética se llegó a llamar la soberanía limitada. ¿Qué es lo que es esto?
Entre otras cosas, los presupuestos de las naciones ya no son más determinados por los congresos, los poderes legislativos, los gobiernos nacionales, sino por los grandes organismos que representan los intereses de los poderosos del mundo, los mercados de capitales. Lo que antes el mercado hacía a escondidas, solapadamente, hoy lo hace absolutamente transparente, abiertamente. Los nuevos primeros ministros y parte de sus gabinetes de Italia, de Grecia, son todos exfuncionarios del gran banco de negocios Goldman Sachs. Es decir, ya no solo producen golpes de Estado como lo hicieron durante mucho tiempo, ya no solo influyen sobre los gobernantes del mundo, sino que ahora directamente ponen a sus propios funcionarios al frente de las naciones. Así Lucas Papademos en Grecia, así Mario Monti en Italia, también Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo. Como les dije a los italianos cuando estuve allí hace algunas semanas atrás, un par de meses atrás, les dije, obviamente estos funcionarios, ¿qué es lo que van a hacer? Van a imponer las políticas de ajuste que al mercado le conviene y haciendo sufrir a los pueblos, en especial a los que menos tienen. La primera medida fue recortarle a los jubilados en Italia. Parecía una fotografía. Nosotros los argentinos tenemos un PhD en todo esto, ¿no? Yo se los anticipé. Lo que no sabía es que hasta la foto iba a ser la misma, porque la ministra del área anunció el recorte a los jubilados llorando, como fue Cavallo en aquella época. Hasta el llanto fue el mismo. Pero por supuesto siguen ajustando para que los pueblos sufran. Así que el mercado ha logrado establecer una nueva forma de golpe de Estado compatible con la democracia. El golpe de Estado financiero. Los mercados han decidido, como Antíoco Epífanes, sacrificar en el altar, en este caso a las democracias europeas que se ufanaban de tanta solidez. Antíoco Epífanes sacrificó cerdos en el altar de Dios. Llamativamente o no, los mercados, ¿saben cómo llaman a las 5 naciones donde produjeron los golpes de Estado? Los llaman pigs, con doble I, cerdos. ¿Qué significa? P de Portugal, I de Irlanda, I de Italia, G de Grecia, S de España en inglés. ¿Casualidad? Por eso cuando Jesús pone en la vereda de enfrente a su enemigo, a su anticristo, no lo llama Baal, Astarte, lo llama Mamón. No se puede servir a dos señores. Esta primera influencia también permea al pueblo de Dios con una ética relativista que considera fanatismo los principios de la palabra de Dios. No sea fanático. ¿Cómo va a hacer caso a eso? Como se pretende negar a Dios, se niega todo lo absoluto y por ende no hay más principios morales absolutos. Es el vale todo. Paradójicamente, al tiempo de oponerse y levantarse contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, esta visión supuestamente antirreligiosa de la realidad reclama de todos nosotros un sometimiento religioso incondicional de parte nuestra a su propio sistema. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, el secularismo, el materialismo filisteo y la desacralización de la realidad pretenden sentarse en el lugar que ocupaba Dios como absoluto.
absolutizando lo relativo, lo que no tiene valor, y relativizando todo lo que para Dios es absoluto, tanto en el concepto de verdad como en lo ético. Por otro lado tenemos el reino del sur, el reino de la espiritualidad sin Dios, sin normas, producto también del mercado, en donde el nuevo capitalismo, dicen los sociólogos que analizan lo que algunos llaman el capitalismo, la última expresión del capitalismo, capitalismo de ficción, lo llama Vicente Verdú. Dice, el nuevo capitalismo se encarga de las sensaciones. No le importa tanto venderte mercadería, sino sensaciones, bienestar emocional, aumentar la impresión de ser alguien. De lo que se ocupa el sistema no es directamente de hacernos gastar mucho de manera directa, sino de hacernos creer cuánto valemos, centralizando el yo. Luc Ferry llama a nuestro tiempo la época del ultra individualismo. Pascal Bruckner, filósofo francés, lo ha bautizado como superindividualismo. Los sociólogos norteamericanos como Lasch lo denominan la era narcisista. Lipovetsky, el sociólogo francés, ha calificado este periodo de segunda revolución individualista o individualismo total. En la actualidad, según Touraine, no se trata de buscar el sentido del mundo, sino el sentido de mi vida. Esta visión de la realidad también lisonjea, como dice la versión Reina Valera en el versículo 32, lisonjea a los creyentes, seduce a los creyentes con una religiosidad centrada en el yo, con un cristianismo mezclado, un sincretismo de cristianismo y nueva era, con un cristianismo sin necesidad de convertirnos, con un cristianismo egocéntrico, con una vida cristiana hedonista, donde lo único que cuentan son las bendiciones sin las demandas del Evangelio, sin el costo del discipulado, y donde la conversión es equivalente al bienestar y no la transformación que produce vida abundante, el cambio absoluto de gobierno de nuestra vida, que es lo único que puede producir vida abundante cuando Cristo es el Señor. En el medio de las dos presiones está la iglesia, y ante estas dos presiones quiero hacer un fuerte llamado a todo el pueblo de Dios a una resistencia activa, a una resistencia creativa, emancipadora y victoriosa. Asumir una postura contracorriente. Tenemos que resistir a estas dos influencias demoníacas, anticristianas, a estas dos caras del anticristo. La Nueva Versión Internacional traduce nuestro texto: pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Como queda claro, los dos reinos no son solo dos ideologías, son militancias activas. Debemos levantar una oposición a una realidad que todos asumen como natural. El mundo se nos está destruyendo, nuestras familias, nuestros niños, y todos lo asumen como natural, pero no lo es. Sabemos que humanamente hablando se va a tratar de una confrontación absolutamente desigual. El poder económico, el poder de los medios que el sistema anticristo tiene, es imposible de empardar. Porque hay una alianza entre el poder del mercado y el poder de los medios de comunicación para imponernos al anticristo, a Mamón. Ante una absolutización de lo relativo y ante una espiritualidad sin Dios,
ni normas. Tenemos que afirmar, querido hermano, querida hermana, el señorío de Cristo en nuestras vidas, el señorío de Cristo Jesús en la vida de los creyentes. Al no haber absoluto, todo se relativiza éticamente y por lo tanto todo es permisible. El concepto actual es que mientras no molestes al otro, todo está permitido. Por supuesto que esta visión hiperindividualista de la ética no contempla que absolutamente todos mis actos afectan de una manera u otra, por acción o por omisión, al colectivo de una sociedad. Por eso debemos recuperar, queridos hermanos, queridos consiervos pastores, el lugar central de la Biblia en nuestros púlpitos. Tenemos que encarar un fuerte discipulado de los creyentes. Esto será vital para la resistencia. El desarrollo de un pensamiento bíblico frente a los temas de la vida será indispensable. Y los líderes tenemos que limpiarnos de la tradición. Esto es esencial, porque también es cierto que algunas de nuestras premisas evangélicas son el resultado no de principios bíblicos, sino de maneras de pensar más ligadas a contextos culturales norteamericanos e ingleses de otras épocas que al texto bíblico. Una seria reflexión bíblico-teológica de los grandes temas de la vida resulta esencial. No podemos levantar una resistencia espiritual desde una posición sectaria y totalitaria. De esto también tenemos que limpiarnos. La respuesta a un proyecto totalitario y excluyente como es el del anticristo, la respuesta no puede ser otro proyecto excluyente y cerrado. Más que nunca necesitamos una fe que exprese la apertura fundamental al otro. Entender en este tiempo cuál es nuestro verdadero enemigo. Queridos, nuestro verdadero enemigo no es la Iglesia Católica. Nuestro enemigo no es Sor Juana, la monjita que le limpia el cuerpo enfermo en el hospital, al que no tiene ni siquiera familia. Esa no es nuestra enemiga. El enemigo es el anticristo, es el proyecto de descristianización secularista, es el proyecto de panteísmo, de espiritualizar todo, pero de manera anticristiana. Las dos formas principales a través de las cuales el diablo quiere imponer y mantener su principado sobre el mundo. Se requiere también un nuevo llamado a la conversión. No hay higuera más seca, merecedora de la maldición, que la de un evangelio que anima a la gente a acercarse a la verdad, pero que luego, por falta de radicalidad, deja a la gente sin fruto, sin respuestas de fondo a sus problemáticas verdaderas, donde solo se les ha prometido bendiciones y no se les ha confrontado con una conversión verdadera, con cambios, un evangelio de bienestar emocional, pero sin transformación de vidas. Pero queridos hermanos, como en toda la historia de la salvación que encontramos en la Biblia, en este tiempo también Dios está levantando un remanente fiel y vos sos parte de ese remanente fiel. Por eso, querido hermano, querida hermana, queridos consiervos, te llamo a la resistencia. Resistí a ser un esclavo del sistema. Resistí a ser un burro que camina detrás de la zanahoria
del sistema, esa zanahoria del logro, del tener más o de alcanzar tal o cual reconocimiento para que vos camines siempre detrás de eso. Resistí a entregarle la definición de tu identidad y de tu sentido de plenitud y de tu propósito en la vida al poder del mercado que te pone cada día más la pared del logro más alta y que te dice, si lográs, vas a llegar a ser cada vez la pared más alta. Cuando vos ya sos en Cristo, tu vida estará en este año 2012 llena de logros, pero no para que seas, sino porque vos ya sos, ya estás completo en Cristo. Resistí a una espiritualidad de higuera, con sus sacerdotes, mercaderes que se quieren instalar en el templo para vendernos una espiritualidad sin cruz, sin obediencia radical a Dios, sin entrega, sin compromiso amoroso con el otro. Quiero decirte que vos sos parte del remanente fiel. Y por ende quiero llamarte a una resistencia activa, una resistencia subversiva al poder de Satanás, al poder del anticristo, al poder de Mamón. No temas por la diferencia de poderío humano. Los macabeos, los que lograron vencer a Antíoco Epífanes, fueron un padre y 5 hijos que no toleraron que Antíoco Epífanes sometiera a todo el pueblo de Dios a la violación del pacto con su Dios. Un padre y 5 hijos, nada más. Menos, porque al año el padre murió, así que quedaron solamente los 5 hijos. No es un problema de poderío humano, es una cuestión de tomar conciencia. El anticristo no podrá contra vos mientras vos seas consciente de sus trampas y estés firme en Dios. La palabra macabeo, además de ser el apellido familiar, significa martillo. Como te dije en la palabra profética del 1 de enero del año 2010, tenemos que ser martillos que golpean contra los cuernos, los poderíos engañosos del enemigo de nuestro Dios y de su pueblo. Resistí, vos no sos un violador de la alianza, vos no sos alguien que fue seducido para corromper el pacto. Tu alianza no es con los poderes de este mundo, tu alianza es con el Todopoderoso, el Rey del cielo y de la tierra, el que tiene la última palabra, que viene pronto, en breve, y que dice que en breve aplastará debajo de tus pies al enemigo. Alabado sea el nombre del Rey.